revelado. El increíble momento en que su grito se transformó en un susurro de amor aún oculto. Valentina se encontraba frente al espejo, sus ojos reflejaban una mezcla de anhelo y desesperación que se había convertido en su compañera silenciosa. Era el día de su presentación, el momento que había estado esperando, pero también temiendo. Cada palpitar en su pecho le recordaba las dudas que la perseguían, ¿y si no soy lo suficientemente buena? ¿Qué pensarán mis hijos si fracaso? Su mente estaba llena de ecos de voces ajenas que cuestionaban su decidirse a estudiar a su edad, que, de alguna manera, la hacían sentir que estaba traicionando su rol como madre. Durante años había pospuesto sus sueños, enterrándolos bajo la pesada rutina de sacar adelante a su familia. Sin embargo, el hallazgo de las cartas de su madre, aquellas palabras reveladoras llenas de ambición científica, había encendido una chispa que ni ella misma sabía que seguía viva. Valentina sintió que el tiempo se le había escapado entre los dedos y ahora, en ese momento crucial, estaba a punto de aferrarse a lo que siempre había deseado. Pero ¿y si el miedo la vencía? Cada paso hacia el auditorio era un desafío. A medida que se acercaba, su respiración se tornaba irregular. El murmullo de los estudiantes jóvenes y despreocupados que la rodeaban le recordaba su soledad en esta aventura. Madre soltera, esa etiqueta la seguía como una sombra. Aquella mañana, el profesor Torres la había animado a seguir adelante, pero los murmullos despectivos de sus compañeros ahogaban incluso el aliento. Su determinación titubeaba, y en su mente, la voz de su madre resonaba: nunca olvides de dónde vienes. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, el momento de la presentación llegó. Todas las miradas estaban fijas en ella, el silencio se hizo pesado, casi palpable. Al abrir la boca para hablar, sintió como la angustia se apoderaba de ella, las manos temblorosas y la cabeza llena de imágenes de su vida cotidiana, sus hijos, su lucha constante. Pero a medida que comenzó a compartir su investigación, la pasión que había encontrado en las cartas de su madre se filtraba en cada palabra. Rememorando aquellos sueños de infancia, un susurro de su madre pareció animarla y guiarla. Sin embargo, al terminar, la mirada escéptica de su colega atravesó su piel como un aguijón, el aplauso que la rodeaba se sentía en gran medida como un abismo. Era un reconocimiento que la llenaba de confusión, pues a pesar de la euforia que le brindaba, la presión por demostrar su valía se transformó en un peso imposible de soportar. Valentina sentía que el presente se desmoronaba, sus logros aún más lejanos que antes, se veía atrapada en una montaña rusa de emociones, entre el clamor del público y el juicio silencioso que la acechaba. Mientras sus pensamientos se arremolinaban, el eco en su mente crecía: ¿cruzaré la línea entre la valía y la duda? ¿Podría realmente superar la sombra de su pasado y finalmente reclamar el futuro que merecía? En ese instante, se dio cuenta de que la batalla apenas comenzaba, llevándola hacia la encrucijada de su vida, entre el silencio del amor maternal y el grito envolvente de sus propias aspiraciones. La emoción latía, pero el desenlace seguía en un delicado equilibrio, como un hilo tenso a punto de rasgarse. Valentina salió del auditorio con su corazón aún palpitando, una mezcla de adrenalina y ansiedad surgiendo a cada paso. La ovación a la que había sobrevivido la llenaba de una extraña energía, pero la mirada crítica de su colega seguía acechando en su mente como un eco. Fue en la soledad del baño donde sintió la presión acumulada estallar. Se apagó la luz, pero no el ruido en su cabeza. Claro, Valentina, solo un momento de gloria, susurraba una voz interna, ya veremos cómo te va mañana. Con cada encuentro con sus compañeros, se sentía más física que emocionalmente desgastada. En la sala común,
Los jóvenes se reían y discutían sobre temas triviales, mientras Valentina recogía sus cosas, temerosa de que la ocasión la designara como una impostora. En su mente, generaba argumentos defensivos, intentando convencerse de que toda esta aventura valía la pena. Pero el peso del escepticismo ajeno continuaba balanceándose en el aire. ¿Realmente crees que lo lograrás? Su propia confianza se tambaleaba bajo la presión de los juicios no dichos. Al llegar a casa, el rostro de sus hijos iluminó la oscuridad del pasillo. Se abrazaron a ella, mostrándole la fortaleza que había alimentado en ellos. La sonrisa de la pequeña Lucía le recordó su razón de ser, la chispa que había avivado aquella búsqueda. Pero, en su fuero interno, la culpa comenzó a incubarse nuevamente. ¿Seré un buen ejemplo para ellas? ¿O las estoy decepcionando? Valentina sabía que la respuesta a esas preguntas no se encontraría en su éxito académico, sino en cómo convertía esos logros en una historia que sus hijas pudieran comprender y admirar. Las semanas pasaron y las sesiones de su curso se hicieron más desafiantes. Cada nueva clase era una prueba de límites, cada nuevo proyecto, un camino que labrar. Un día, el profesor Torres, reconociendo sus ahorros emocionales y físicos, le ofreció una oportunidad que la paralizó: asesorarle durante su investigación. La idea misma hizo que su mente se agitara, un torbellino de posibilidades inundó su pensamiento. Esto es un paso hacia adelante, se repetía. Pero latía la misma interrogante persistente: ¿estás lista para eso? En el fondo, Valentina temía que al aceptar esa responsabilidad, la dedicación a su familia se viera aún más truncada. La división entre sus aspiraciones profesionales y su rol como madre se transformó en una lucha interna constante. Reconoció que el camino hacia su evolución no sería lineal, que cada avance podría arrastrar consigo una parte de su vida habitual que estaba dispuesta a sacrificar. Esa lucha generaba noches de insomnio y conversaciones profundas con sus hijas, donde intentaba explicarle su compromiso con su futuro. Una noche, mientras revisaba las cartas de su madre, una frase resonó en su mente: la curiosidad es la semilla del conocimiento. En ese instante, comprendió que su deseo de avanzar no tenía por qué ser un acto de traición, sino de inspiración. Si podía demostrarles a sus hijas que luchar por lo que realmente querían era un valor del que beneficiarse, quizás la sombra de la duda se disiparía lentamente. Valentina decidió, entonces, que iba a aceptar la propuesta del profesor, abrazando con ello la disyuntiva que antes la aterraba. Sin embargo, fue cuando se lo comunicó a su familia que la adrenalina se transformó en miedo. La mirada de Lucía se volvió seria, como si comprendiera la magnitud del compromiso. «Mamá, ¿quién va a estar contigo?», le preguntó. Sin pensarlo, Valentina sintió que su corazón se partía en dos, enfrentando por primera vez el precio real de su ambición. Su respuesta quedó suspendida en el aire, como una nube de incertidumbre. Era el momento decisivo, donde toda la construcción de su avance personal chocaba con la realidad de su vida familiar. Estaba lista para afrontar las consecuencias de su elección, ¿y qué dirección tomaría a partir de aquí? La inquietante voz de la duda la seguía, pero también, ahora había un nuevo susurro, la promesa de un futuro que, finalmente, podría ser suyo. Valentina se despertó a la mañana siguiente con una mezcla de decisión y ansiedad. A medida que el sol filtraba sus rayos a través de las ventanas, ella sentía que cada rayo era un recordatorio de su nueva elección, una luz que iluminaba su camino. Era hora de enfrentar su realidad, y con esa determinación, dejó que la rutina matutina la envolviera. Preparó el desayuno mientras pensaba en lo que significaría su nuevo rol como asistente del profesor Torres. Mientras servía los platos, la voz de Lucía volvió a resonar en su mente. ¿Quién la acompañaría en este camino? Valentina había reflexionado sobre la importancia de tener un sistema de apoyo. Decidió que no sería una carga ni un sacrificio, sería un viaje compartido. Cada pequeño logro que alcanzara podría ser un ejemplo tangible para sus hijas. El primer día en el nuevo rol fue vertiginoso. Valentina se sintió abrumada por la cantidad de información y la expectativa de sus compañeros.
El profesor Torres fue implacable en su demanda de excelencia, y ella, con cada tarea asignada, se cuestionaba si realmente era capaz de cumplir con el reto. La presión se apoderaba de ella, pero la voz de su madre resonaba dentro de su cabeza: la curiosidad es la semilla del conocimiento. Comprendió que no era solo un asistente, era una colaboradora que podía aportar su perspectiva, su voz. Esa tarde, mientras revisaba una de las investigaciones, Valentina se dio cuenta que había una chispa en cada línea que leía. Con cada página, conectaba más con su elección, con el deseo que anteriormente había parecido tan desmedido. Decidió participar en una reunión de grupo donde se discutirían las metodologías a utilizar. Su corazón latía con fuerza al formular su intervención, algo que nunca había hecho con tal proactividad. Cuando finalmente tomó la palabra, su voz resonó más firme de lo que esperaba. Expuso sus ideas con claridad, y al terminar, notó que las miradas de sus compañeros no eran de juicio, sino de respeto. Aún así, en el fondo, la duda seguía presente. ¿Era esto verdaderamente para ella? Esa noche, intentó comunicarse con una amiga del pasado, una colega que había experimentado un recorrido similar. La conversación, aunque breve, le sirvió como una brújula. Su amiga reafirmó que los mayores logros a menudo nacen del miedo y la inseguridad. La confianza de Valentina empezó a gestarse, no solo en sus habilidades, sino también en su capacidad de equilibrar su vida familiar y profesional. Los días se convirtieron en semanas, y a medida que las tareas se acumulaban, también lo hizo la sensación de estar desbordada. Cada proyecto demandaba su tiempo y atención, y las noches con sus hijas se volvieron más escasas. Sin embargo, sus pequeñas tomas de decisiones al final del día eran el reflejo de un cambio interno. Decidió que cada vez que terminara una tarea, dedicaría al menos 10 minutos a escuchar a sus hijas, brindándoles el poder de compartir sus historias. Un viernes, tras terminar un proyecto que le había costado trabajo, Valentina se sintió al borde de la ansiedad. La culminación del trabajo coincidió con el primer día de la semana de exposiciones. El pánico se instaló en su pecho, la preocupación la llevó a preguntarse si sería capaz de presentar sus ideas frente a un grupo más grande. ¿Y si su voz temblaba? ¿Y si su mente se quedaba en blanco? Por la noche, mientras se acurrucaba junto a sus hijas, sintió una mano pequeña apretar la suya. «Mamá, hoy fui la primera en la clase de arte», dijo Lucía. Valentina sonrió, entendiendo que esos pequeños triunfos en la vida eran el reflejo de su propio viaje. Si podía apoyarlas, ellas podrían apoyarla a cambio. La idea chispeante de que su éxito no sería algo que la separara de su familia, sino que, al contrario, podría unirlos, comenzó a germinar en su mente. El sábado, al despertar, se sintió diferente. La voz de la duda sonaba más suave. Era hora de prepararse para la exposición, pero algo desconocido se gestaba en su interior, ese impulso que la empujaba a ir más allá de sus límites. Quizás este es el momento de llevarlo todo al siguiente nivel, pensó. Sin embargo, el pensamiento era inquietante. Nuevas voces, nuevas ideas se abrían paso en su mente. Esa misma noche, frente al espejo, Valentina se preparó para lo que vendría. ¿Acaso era el momento de revelar no solo su trabajo, sino también su propia voz y fortaleza interior? Con su corazón latiendo con una mezcla de emoción y pavor, se dio cuenta de que la confianza que había comenzado a cultivar la había llevado al umbral de un desafío aún mayor. ¿Estaría lista para dejar de ser una figura oculta en la sombra y revelar su verdadero potencial al mundo? La respuesta aludía más a su próximo paso que a la presentación. Era el instante culminante que marcaba su verdadero comienzo. El peso del día despertó en ella un sentido de urgencia, como si cada minuto que pasaba la acercara más a un destino inevitable. Valentina se levantó de la cama con un propósito renovado, un fuego interno que la empujaba a enfrentar no solo la exposición, sino también su propia identidad como profesional. Al mirarse en el espejo, la imagen reflejada le hablaba en susurros de fortaleza. Con el paso de las horas, los nervios la envolvieron en un torbellino.
Preparó su presentación, revisando cada diapositiva con una atención casi obsesiva. Reflexionó sobre las ideas que había plasmado, algunas resonaban con su esencia, mientras que otras le parecían ajenas. ¿Estaba siendo auténtica en su enfoque o simplemente adaptándose a la expectativa de los demás? Esa pregunta la llevó a explorar más profundamente su visión personal y profesional. Los momentos previos a la presentación fueron tensos. La sala estaba llena de colegas que no solo evaluaban sus palabras, sino que, en cierta medida, decidían su futuro. ¿Qué valía su experiencia frente a las voces más establecidas en el ámbito académico? Sin embargo, a medida que observaba a sus hijas en la audiencia, una mezcla de amor y determinación creció dentro de ella. Eran pequeñas pero poderosas recordatorias de por qué estaba allí. Finalmente, llegó su turno. Mientras se acercaba al podio, su mente se llenó de pensamientos contradictorios. ¿Y si fallo? ¿Y si lo hago bien? Pero antes de cruzar la frontera de la duda, Valentina respiró hondo, recordando el consejo de su amiga y la voz de su madre. La curiosidad es la semilla del conocimiento. Se aferró a esas palabras y se preparó para hablar. Al iniciar su exposición, su voz titubeó al principio, pero a medida que fluía con su contenido, las palabras comenzaron a danzar en el aire. Lo que al principio se sentía como un mero discurso se convirtió en un diálogo interior. Comenzó a narrar no solo conceptos académicos, sino sus vivencias, sus luchas y sus esperanzas. Habló sobre cómo cada desafío enfrentado había sido una lección en resiliencia, y eso la hacía válida en ese espacio. Sus temores, aunque aún presentes, comenzaron a diluirse con cada afirmación sincera. Al finalizar, el silencio en la sala fue ensordecedor. Sus compañeros la miraban, y en sus ojos, Valentina vio algo que nunca había percibido antes: admiración. Ese día, no solo había destacado su trabajo, sino que había revelado su esencia. El aplauso que siguió fue un eco de aceptación, no solo hacia su presentación, sino hacia la persona que realmente era. Sin embargo, en medio de la euforia, una inquietud persistía. Lo que había ganado palpitaba como un triunfo frágil. ¿Era realmente suficiente? ¿O había apenas comenzado a rozar la superficie de su potencial? Caminando de regreso a casa, Valentina sintió que la conexión con sus hijas, aunque esencial, también la dejaba con la inquietante sensación de que había más por descubrir. Su vida no podía ser solo un tira y afloja entre el trabajo y la maternidad, necesitaba profundizar en su propio deseo de transformación. Esa noche, mientras las estrellas iluminaban el cielo, una pregunta apareció en su mente: ¿habría más oportunidades para explorar su potencial, o solo había estado arañando la superficie de lo que podía llegar a ser? El vuelo de su transformación quizá la dirigía hacia un nuevo horizonte, uno donde cada paso puede ser un acto de valentía. Pero, ¿cómo forjar ese camino sin perderse a sí misma? Valentina se quedó mirando al cielo, sintiendo un llamado, un destello de posibilidad ante la vastedad de lo desconocido. Estaba lista para responder a esa llamada y explorar los límites de su verdadero ser profesional. La inquietud estaba presente, pero también lo estaban las oportunidades de un nuevo amanecer. ¿Cómo sería aquel viaje cuando el eco de su grito se transforme en un susurro de amor al mundo? El desafío apenas comenzaba. Valentina despertó con el corazón acelerado, su mente aún reviviendo las emociones del día anterior. La presentación había marcado un hito en su carrera, pero esa victoria la dejó con una necesidad urgente de seguir profundizando en sí misma. Era un punto de inflexión, un instante en el que debía decidir si se conformaría con lo logrado o si se lanzaría a la aventura de autodescubrimiento. Mientras preparaba el desayuno para sus hijas, su mente se llenaba de insatisfacción. El refugio de ser madre le daba vida, pero su alma anhelaba más. Se preguntó cómo podía usar su nuevo impulso para explorar áreas que siempre había considerado inalcanzables. Aquella chispa de curiosidad estaba ahí, empujándola a buscar algo que no había podido imaginar en tiempos anteriores, cuando las inseguridades la mantenían atada. Después de dejar a las niñas en la escuela, Valentina decidió que no podía aguardar más. Se sentó en su escritorio con una hoja en blanco. La pregunta se alzó de nuevo: ¿qué quería realmente?
La respuesta no venía con facilidad, así que decidió realizar un ejercicio de escritura. Dejó fluir sus pensamientos en el papel, escribiendo sobre sus miedos, deseos y obstáculos. Con cada palabra, una parte de sí misma se revelaba. El hilo de su vida se tejía con sueños que había reprimido, el temor a no ser suficiente la había acompañado durante mucho tiempo, pero en ese momento, sintió un ligero cambio interno. La auténtica Valentina, la que llevaba años oculta tras las expectativas, comenzó a erguirse sobre sus inseguridades. Era el momento de reflexionar sobre su pasión por la investigación y hallar una manera de combinarla con las experiencias de vida que había acumulado. En la tarde, la respuesta llegó a ella de forma inesperada. Mientras caminaba por un parque cercano, vio a un grupo de expertos conversando animadamente sobre un proyecto en el que ella había estado interesada años atrás. Las palabras colaboración y creatividad resonaron en su cabeza y una idea rebelde brotó en su interior. Había deseado ser parte de un equipo que trabajara en la intersección de la investigación y la educación, pero nunca se había atrevido a dar el primer paso. Sentándose en un banco, tomando un tiempo para procesar, sintió que el destino la guiaba. ¿Qué le impedía postularse para unirse a aquel proyecto, ser parte de algo más grande que ella misma? La posibilidad de ser parte de un cambio real empezó a dibujarse en su mente como una imagen vibrante. Sentía que su voz podía ser valiosa en ese contexto, pero a la vez, el eco de la duda volvió a atravesar su mente. ¿Y si fracasaba? Y si no era lo suficientemente competente, se aclaró la garganta, y mientras observaba a los niños jugar en el parque, comprendió que el verdadero fracaso no era el error, sino la inacción. Debía ser valiente y arriesgarse, enfrentarse a sus miedos con la determinación que había mostrado en su presentación. Era el momento de transformar su grito en esa voz interior que susurraba fuerte y claro: atrévete a soñar. Esa noche, en lugar de dejarse llevar por la rutina, comenzó a investigar sobre el proyecto. Descubrió a sus líderes, su filosofía y cómo era posible unir fuerzas. Las horas pasaron volando mientras definía sus objetivos, atrapada en la emoción de una nueva posibilidad. De repente, el futuro parecía menos incierto y más prometedor, pero antes de que pudiera enviarlo, una notificación en su teléfono la interrumpió. Era un mensaje de su colega más próximo, invitándola a hablar sobre una nueva propuesta en la que ella debería considerar participar. Sentía que las piezas de un rompecabezas comenzaban a manifestarse, y una mezcla de anticipación y tensión inundó su ser. Mientras sus dedos danzaban sobre la pantalla, formulándose los planes de su futuro, una pregunta reverberó en su mente: ¿estaba lista para enfrentar las opiniones ajenas y, sobre todo, la suya propia, ahora que las oportunidades comenzaban a desplegarse ante ella? Aquel susurro de amor a sí misma aún era un misterio por desentrañar. La decisión estaba al borde, y el eco de su transformación prometía llevarla a un viaje que jamás había imaginado. ¿Cómo se enfrentaría a las críticas y el miedo al rechazo que siempre había temido? Un nuevo camino se abría ante ella, cautivador y aterrador a la vez. ¿Se atrevería a dar el siguiente paso? Valentina sentía que el momento se acercaba a pasos agigantados. La notificación de su colega daba un matiz renovado a su jornada. Respiró hondo, intentando calmar el torrente de emociones que ascendía por su pecho. Sabía que este mensaje no era casualidad, era una señal del universo, un eco de su propia necesidad de crecer y de validar su voz. Se tomó un instante para organizar sus pensamientos y analizar la propuesta con visión clara. El proyecto de su colega prometía un enfoque innovador que integraba los conocimientos del campo de la investigación con métodos pedagógicos. Fue como si todo lo que había vivido hasta ahora se uniera en una sinfonía armónica que resonaba en su interior. Cada experiencia, cada fracaso y cada éxito parecían haberla preparado para este momento. A medida que se adentraba en los detalles de la propuesta, percibió que su propio anhelo por la investigación se estaba confundiendo con una responsabilidad mayor. Valentina comenzó a preguntarse sobre el impacto de su participación. No se trataba de ser parte de un proyecto, se trataba de dejar una huella,
de contribuir a algo que podría hacer una diferencia en la vida de muchos. Sin embargo, este impulso era acompañado por la sombra del miedo. La duda, como un viejo conocido, la visitaba con inquietante regularidad. ¿Sería capaz de aportar algo significativo? ¿Podría captar la esencia del proyecto y entregarse al proceso sin perderse en sus propias insuficiencias? Se levantó y comenzó a caminar por la casa, el eco de sus propios pensamientos resonando en cada habitación. Los juguetes de sus hijas, los libros por leer, las horas pasadas en casa. Todo parecía un reflejo de su vida hasta el momento, un ciclo del que había deseado escapar y, a la vez, un cúmulo de amor y compromiso que le brindaba fuerza. La dicotomía entre su rol de madre y su anhelo de realización profesional se intensificaba con cada paso. Frente al espejo de su pasillo, se liberalizó un instante. La imagen de la mujer que veía reflejada le era familiar, pero a la vez ajena. Aquella Valentina sabia y capaz que se levantaba del espejo necesitaba tomar decisiones, no solo por ella, sino también por sus hijas, quienes debían entender el valor de perseguir sus sueños. El siguiente paso era claro, debía comunicarse con su colega, expresar su interés. Pero la decisión de dar ese paso no solo significaba hablar de un proyecto, sería sumergirse en el océano de lo desconocido y desafiar sus propios límites. Antes de hacerlo, se obligó a reflexionar, que ganaría y, más importante, que perdería al hacerlo. Sintió un nudo en el estómago al imaginarse en una sala de conferencias, expuesta ante expertos. Pero no era el nudo de la vulnerabilidad, era la adrenalina pura, el impulso de actuar. En lo más profundo, sentía que ese miedo palpitante no representaba un obstáculo, sino un indicativo de que estaba en el camino correcto. Finalmente, se sentó frente a su computadora y empezó a redactar el mensaje. Cada palabra que tecleaba se cargaba de intenciones renovadoras, cada frase diseñada para abrir un nuevo capítulo en su vida. Y cuando por fin presionó enviar, una liberación inmensa la invadió, como si hubiera arrojado una carga pesada al aire, dejando que flotara lejos de ella. Sin embargo, aunque una chispa de entusiasmo iluminó su camino, el eco de la duda aún resonaba. Mientras cerraba la computadora, la voz interna de Valentina le susurró: «Ahora esto se ha vuelto real. ¿Estás lista para lo que viene?». Se sintió a la vez emocionada y asustada, comprendiendo que el paso que había dado la llevaba más allá de sus zonas de confort. Un nuevo desafío se perfilaba en el horizonte. En las próximas semanas, se revelaría el verdadero test de su crecimiento personal y profesional. ¿Sería capaz de enfrentarse no solo al mundo externo, sino también a su propio crítico interno que la había acompañado durante tanto tiempo? ¿Cómo manejaría las presiones del nuevo proyecto y sus propias expectativas? El camino, aunque prometedor, a la vez parecía envuelto en neblina, dejando en su mente la inquietante pregunta: ¿podría finalmente permitirse el lujo de brillar en la plenitud de su potencial? Las semanas se deslizaron como agua entre los dedos de Valentina. Sus días eran un torbellino de emociones encontradas, donde la expectativa por la respuesta de su colega se mezclaba con un abrumador sentimiento de incertidumbre. Cada vez que recibía una notificación en su teléfono, un estremecimiento la invadía. El tiempo parecía dilatarse, ofreciéndole momentos muertos que se llenaban de reflexiones inquietas. La ansiedad inicial por haber enviado el mensaje se transformó en una revisión interminable de su propia valía. Iniciaba proyectos geniales en su mente, pero la sombra de la autocrítica la seguía como un perro fiel, susurrándole que quizás no era lo suficientemente competente o preparada para el desafío que se aproximaba. En la intimidad de sus pensamientos, Valentina a menudo se preguntaba: ¿por qué me cuesta tanto aceptar que puedo ser buena en esto? Sin embargo, cada noche, al ver a sus hijas dormir, encontraba en su ternura la motivación fresca que la empujaba hacia adelante. Quería ser un ejemplo para ellas, una mujer que se atrevía a romper las cadenas del miedo y la conformidad. Su deseo de actuar no solo radicaba en la búsqueda de validación personal, se convertía en un acto de amor hacia su propia imagen, una invitación a que sus hijas aspiraran a lo grande a pesar de las dudas. En medio de esa lucha interna, un día recibió un correo que cambiaría el rumbo de sus pensamientos.
Era de su colega, quien la invitaba a reunirse para discutir detalles del proyecto. De inmediato, una mezcla de aversión y fascinación emergió en su interior. Era el momento que había querido, pero también lo que más temía. Cuando llegó el día de la reunión, Valentina se preparó a conciencia. Miró su reflejo una vez más, esta vez con una determinación renovada. Se vistió con una blusa que había dejado de usar porque sentía que no era digna de ella, como si la tela pudiera otorgarle un poder que la conectara con su potencial olvidado. En la oficina, la atmósfera era vibrante. Su colega la recibió con una sonrisa cálida y una energía que pronto se convirtió en un diálogo fluido sobre ideas, perspectivas e innovaciones. Cada aporte de Valentina comenzaba a fluir con mayor claridad, y poco a poco, se daba cuenta de que las dudas que la abrumaban eran sombras pasajeras, su voz era relevante, su perspectiva era válida. A medida que avanzaba la conversación, una de sus propuestas sorprendió a su colega, quien le lanzó una mirada llena de aprecio. En ese instante, Valentina sintió el poder de su propia voz resonando en la sala. Cada vez más, comprendía que el valor de su participación no era solo una cuestión de habilidades, era una cuestión de autenticidad. Al salir de la reunión, un torrente de emociones la envolvió. Era como si hubiera traspasado una barrera. Se dio cuenta de que había tomado la decisión de ser vista, no solo por otros, sino también por ella misma. La fortaleza que buscaba en el exterior había estado siempre dentro de ella, esperando ser reclamada. Sin embargo, la felicidad no era un destino, era un viaje, lleno de nuevos desafíos. A medida que avanzaba en su participación en el proyecto, comenzaron a surgir diferencias de opiniones con algunos miembros del equipo. Ciertas críticas la hicieron tambalear nuevamente, haciéndole cuestionar si había sido suficiente. Mientras lidiaba con estos trastornos, la voz de su crítico interno regresaba a sus pensamientos, recordándole antiguos fracasos. La presión de ser parte de algo significativo la llevó a un punto de quiebre. Cierra los ojos, se dijo, respirando hondo. Aún así, el eco de la duda resonó en su interior, inmovilizándola momentáneamente. En ese instante crítico, se preguntó, ¿realmente estaba lista para enfrentar el conflicto o preferiría refugiarse en el silencio conocido? La lucha se intensificaba no solo en el terreno profesional, sino en su esfera íntima. Aún había un camino por recorrer, y la esencia de lo que significaba realmente brillar seguía indefinida. La balanza entre autoafirmación y autoexigencia parecía más precaria que nunca, y el peso del futuro aún no revelado comenzaba a hacerse tangible. Mientras regresaba a casa, un mar de preguntas se aloja en su mente. ¿Sería capaz de mantener su voz en medio de la tormenta? ¿Podría existir verdad y amor en la autenticidad que ahora empezaba a experimentar? El horizonte estaba cargado de desafíos, y Valentina se encontraba ante un nuevo umbral. ¿Tomaría la decisión de confrontar sus temores y aferrarse a su verdad, o se tendería a sí misma hacia el desvanecimiento una vez más? Las semanas posteriores a la reunión marcaron un punto de inflexión en la vida de Valentina. Había empezado a sumergirse en el proyecto con una energía renovada, pero la sombra de la inseguridad nunca se alejó del todo. Si bien había tomado la decisión de ser vista, el desafío de mantener su voz en medio de un ambiente de trabajo lleno de críticas continuas era abrumador. El equipo se había dividido en opiniones sobre la estrategia a seguir, y Valentina se encontró en una posición incómoda, defendiendo ideas que resonaban profundamente con su propio sentido de identidad, pero que eran constantemente cuestionadas. En los momentos en que sus propuestas eran atacadas, la autocrítica volvía a surgir desde la penumbra de su mente, haciéndola dudar si pertenecer a ese espacio era realmente su decisión o solo una ilusión construida en un momento de euforia. Un día, mientras trabajaba en su cubículo, un comentario despectivo de un compañero sobre una de sus sugerencias la atravesó como un dardo. La risa burlona y las miradas de reojo hicieron que los latidos de su corazón se aceleraran. Todo aquello que había construido en términos de confianza parecía desmoronarse en un instante. Se sintió como si un muro de cristal hubiese estallado alrededor suyo, dejando expuesta su fragilidad.
Sin embargo, en medio del dolor, surgió una chispa de resistencia. Valentina comenzó a cuestionarse, ¿qué me detiene de confiar en mí misma? Su mente se llenó de imágenes de su hija pequeña, que una vez le había dicho, «Mami, tú siempre encuentras la solución». Esto se repitió una y otra vez en su pensamiento, como un mantra. Cada vez que recordaba las palabras de su hija, sus hombros se relajaban un poco más, su respiración se volvía más profunda. Aquel comentario hiriente no definía su valor. Decidió que no se dejaría llevar por la opinión de uno solo, y que su voz, el eco de sus propias convicciones, no podía ser silenciada. A la mañana siguiente, armada con una mezcla de valentía y vulnerabilidad, se presentó en la reunión del equipo con una nueva perspectiva. En vez de solo defender su idea, se adentró en la raíz del conflicto. Hizo preguntas abiertas, solicitando que sus colegas compartieran sus propias visiones. En lugar de una batalla de egos, buscó crear un diálogo que permitiera a cada miembro sentirse escuchado. Poco a poco, el ambiente se transformó. Las tensiones dieron paso a un intercambio de ideas más constructivo. Valentina no solo estaba allí para defenderse, estaba allí para construir. Al final de la reunión, había logrado establecer un punto de inflexión en el equipo. Las diferencias se comenzaban a abordar desde un lugar de colaboración, y su propia voz, en lugar de quedarse en un susurro, empezó a resonar con nuevo vigor. Cuando volvió a casa, se sintió realizada. Había cruzado un umbral que antes parecía imposible. Se dio cuenta de que no solo había aumentado su visibilidad profesional, sino que también había fortalecido su sentido de autovaloración. Sin embargo, tras ese momento de triunfo, una nueva inquietud germinó en su interior. ¿Cómo podría lograr la misma transformación en su vida personal? La presión de un futuro incierto seguía acechando, y aunque había rescatado una faceta importante de su identidad en lo profesional, el ámbito personal seguía siendo un terreno desconocido. Esa noche, mientras miraba a sus hijas dormir, un pensamiento se posó en su mente como un ave migratoria. Para ser un verdadero ejemplo para ellas, debía enfrentar no solo el reto de ser vista en el trabajo, sino también el desafío de abrir su corazón y vulnerarse en sus relaciones más cercanas. Los siguientes días se convirtieron en una serie de reflexiones internas. La preocupación sobre cómo las cicatrices del pasado podrían impedirle acercarse emocionalmente comenzó a pesar en su alma. De repente, la pregunta vital emergió del fondo de su ser: ¿podría permitir que el amor, aún oculto por el temor, brotase con la misma autenticidad y fuerza que había comenzado a desenterrar en su esfera profesional? Con esta nueva inquietud, Valentina supo que el próximo paso en su viaje no solo implicaría mantener su voz en el ámbito laboral, sino también aprender a hablar desde el corazón. ¿Sería capaz de dejar atrás las heridas y abrirse a la posibilidad de ser verdaderamente amada? La respuesta estaba aún en el aire, pero con cada día, sentía que el momento de enfrentarse a esta nueva batalla se acercaba. Valentina se despertó con la sensación de que un cambio era necesario. Había sido una semana llena de giros inesperados en el trabajo, donde la colaboración había comenzado a florecer, pero en su interior, la batalla por abrir su corazón seguía en pie. La idea de acercarse a su esposo, de quitar las máscaras que había utilizado como escudo emocional, la llenaba de un miedo familiar. A veces, la inseguridad era aún más pesada que las críticas en la oficina. Al día siguiente, en un esfuerzo por alinear su crecimiento profesional con su vida personal, decidió inscribirse en un taller de comunicación emocional. La incertidumbre la atenazaba, pero había un destello de esperanza en su elección. Era hora de aprender a expresar sus sentimientos, no solo de manera profesional, sino también hacia aquellos que amaba. Las sesiones comenzaron a desafiarla. En cada encuentro, Valentina se encontraba a sí misma revelando emociones que había mantenido a raya. Las dinámicas del grupo la impulsaron a confrontar sus vulnerabilidades, y aunque las lágrimas brotaron en varias ocasiones, también lo hicieron nuevas comprensiones sobre sí misma. Cada emoción compartida se sentía como un ladrillo removido de la barrera que había construido a su alrededor.
Una tarde, mientras el facilitador del taller guiaba un ejercicio de verbalización emocional, Valentina se dio cuenta de la profundidad de su propia voz. Había estado sintiendo una mezcla de rencor, tristeza y miedo desde hacía tiempo, y lo había relegado a un rincón oscuro de su ser. Con cada palabra que pronunciaba, comenzaba a liberar esos sentimientos, descubriendo que el simple acto de compartir su historia personal le otorgaba un poder que nunca había imaginado. Esa misma noche, con el corazón aún acelerado por la experiencia del taller, decidió intentar comunicarse con su esposo. Tenía muchas cosas que decir, pero temía el rechazo. Sin embargo, la reciente sensación de empoderamiento la motivó a arriesgarse. Después de una cena sencilla y tranquila, se sentaron en el sofá. El ambiente era acogedor, pero Valentina sentía como los nervios empujaban su pecho hacia abajo. Quiero hablar de nosotros, de lo que siento, comenzó, sintiendo las palabras tambalearse antes de salir. Su esposo la miró con atención, un gesto tan simple, pero que le dio la energía que necesitaba para continuar. Se confesó sobre los momentos difíciles, las inseguridades que había guardado celosamente y la dificultad de abrirse a la vulnerabilidad. Pronunciaba una mezcla de temor y esperanza, consciente de que cada frase que salía de su boca representaba un paso hacia la libertad emocional. Lo que sucedió a continuación escaló en sorpresa. En vez de una respuesta fría o distante, su esposo la tomó de la mano y explicó que él también había batallado con la vulnerabilidad en su relación. Ambos eran arquitectos de sus propios muros, y al compartir sus experiencias, comenzaron a desmantelar las defensas acumuladas a lo largo de los años. Era un proceso diferente, una transformación que nunca se había atrevido a imaginar. A medida que se abrían el uno al otro, Valentina sintió que la pesada carga de su pasado se aligeraba. La posibilidad de ser verdaderamente amada empezaba a tomar forma, pero aún había un terreno nebuloso que atravesar. La imagen de su hija la regresó al presente. ¿Sería esto el legado que quería para ellas? El testimonio de un amor sano y auténtico, donde el miedo se sustituía por la confianza, pero algo seguía resonando en su mente, un eco que instaba a más conexión. Cada revelación traía consigo una pregunta: ¿cómo se vería su vida si emprendía este viaje con el mismo empeño que había demostrado en su carrera? La inquietud se intensificó mientras consideraba que este era solo el primer paso. Con cada avance, se preguntaba si podría, de verdad, permitir que fluyera el amor que siempre había deseado. Las noches siguientes se convirtieron en un campo fértil para el diálogo. Cada conversación desnudaba más sus corazones, pero Valentina se sentía paralizada por el riesgo de abrir todavía más el baúl de sus cicatrices emocionales. Al mismo tiempo, la transformación que sentía en su voz no se limitaba a la esfera laboral, comenzaba a resonar en su hogar. La conexión crecía, pero la mayor revelación estaba aún por llegar. La pregunta era si Valentina estaba dispuesta a dar el siguiente paso y dejar que esa voz, tan poderosa en su entorno profesional, la guiara también hacia el amor que había reprimido por tanto tiempo. ¿Qué nuevas verdades descubriría en su viaje hacia la autenticidad emocional? Cada día que pasaba, la tensión de la revelación inminente aumentaba. Había momentos cruciales en el horizonte, y cada elección la acercaba a una nueva dimensión de su ser. Valentina se sintió diferente al despertar aquella mañana. Había atravesado un viaje en el que la incertidumbre y la esperanza coexistían en un delicado equilibrio. La valentía que había comenzado a cultivar en su vida profesional ahora estaba lista para florecer por completo en su vida personal. La conexión que había comenzado a estrechar con su esposo le había mostrado que la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino una puerta hacia una intimidad más profunda. En su mente, resonaba la idea de que el amor no debía ser una meta distante, sino un viaje que debían recorrer juntos. Se dio cuenta de que cada conversación que habían compartido había sido un ladrillo en la construcción de un vínculo más sólido. Así que, con un susurro de determinación, decidió llevar esa conexión más allá. Su intención era clara: cultivar un espacio donde ambos pudieran ser auténticos, donde sus voces fueran escuchadas y valoradas. Decidió que era momento de planear una noche especial.
Un evento que celebrara su progreso y los cimientos que estaban formando juntos. Al mismo tiempo, sabía que era crucial también involucrar a sus hijas, para enseñarles sobre la belleza de la comunicación y los vínculos sanos. Al preparar una cena sencilla pero significativa, Valentina buscaba mostrarles que la vulnerabilidad podía ser el canal para el amor que tanto había esperado dar y recibir. La noche llegó, y mientras decoraba la mesa con un par de velas y flores frescas, sintió una oleada de calidez invadir su corazón. Cuando su esposo y sus hijas se sentaron a la mesa, el ambiente estaba impregnado de risas y expectación. Valentina habló acerca de las últimas semanas, sobre las lecciones aprendidas y el poder de compartir emociones. Al hacerlo, vio cómo los ojos de su esposo brillaban con orgullo, y su hija mayor, Ana, la miraba admirada. Durante la cena, cada uno compartió un deseo o anhelo. Cuando llegó su turno, Valentina se sintió alineada y fuerte. Habló sobre su viaje, de los desafíos que había superado, y cómo se sentía renacer en cada nuevo rol que tomaba. Al finalizar su relato, miró a sus hijas y les dijo: quiero que siempre persigan sus sueños, que sepan que ser auténticas es la mayor fortaleza que pueden tener. El silencio que siguió se cargó de una profunda conexión. Ana rompió el hielo diciendo que quería ser famosa en el arte, mientras Lucía confesó su deseo de ser científica. Valentina se sintió emocionada y llena de gratitud al ver cómo sus hijas eran reflejos de la fortaleza y valentía que ella había comenzado a cultivar en sí misma. Aquella noche, mientras los cuatro compartían historias y risas, Valentina se dio cuenta de que había conquistado algo mucho más grande que antes, la habilidad de ser completamente ella misma, abierta y sincera. Comprendió que la base de su crecimiento personal había sido construir relaciones auténticas, llenas de amor y apoyo mutuo. A partir de ese momento, Valentina decidió no solo seguir creciendo en su ámbito profesional, sino también dedicar tiempo a su vida personal. Comenzó a implementar rituales familiares donde cada uno pudiera compartir sus experiencias y emociones, creando así un hogar donde la vulnerabilidad se sintiera segura. La nueva era de su vida no se trataba solamente de alcanzar éxito académico, sino de ser un ejemplo transparente para sus hijas. La transformación se reflejaba en cada risa compartida, en cada mirada cómplice con su esposo, y en la forma en que siempre se apoyaban en un sistema de comunicación abierto. Valentina se sintió satisfecha al haber encontrado la resolución que había buscado a lo largo de su trayecto. Se miró en el espejo una última vez y sonrió, reconociendo a la mujer fuerte y capaz que había emergido de las sombras. Su vida ahora estaba llena de gratitud, conexión y amor, y con ese conocimiento, era capaz de enfrentar cualquier desafío que la esperara. Esta historia de transformación y amor es un recordatorio poderoso de que cada paso hacia adelante requiere valentía. No dejes pasar la oportunidad de ser parte de esta comunidad. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, realmente hace la diferencia. Comenta tus reacciones y teorías sobre esta conclusión, y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Este es el momento de mostrar tu apoyo.